En lo que ellos van caminando, nosotros nos preparamos de igual forma para poder meditar un momento en la palabra del Señor, para que podamos aprovechar el poco tiempo que nos queda por delante. Así que vamos a hablar un poquitito, a ver si no se me decepcionan muchos de ustedes, porque hoy voy a hablar de las oraciones no contestadas, las oraciones que no han recibido respuesta. Yo sé que oramos con el fervor de recibir, pero hay muchas veces, y lo vamos a ver en la palabra, hay muchas oraciones que simplemente Dios no responde. Y si responde, es en el silencio, es negativamente. Así que no se me enoje, no piense antes de nada, vamos a escuchar la palabra, vamos a leer la palabra. Santiago, capítulo 4. Santiago, capítulo 4. Santiago, el apóstol, el hermano de Jesús, nos escribe esta porción. Santiago 4, del 1 al 10. Así que por favor, con paciencia, vamos a leer la palabra del Señor. Santiago 4, del 1 al 10. Por reverencia a la palabra, si lo encuentra se pone de pie, por favor, para siempre tener la reverencia a la palabra misma del Señor. Amén. Ay Dios. Échele más agua a los frijoles porque hace falta el hierro aquí. Santiago 4, del 1 en adelante, dice la palabra del Señor. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Padre, gracias por tu palabra. Pedimos que la uses para instruirnos, para bendecirnos, para retarnos, Señor, en nuestro caminar diario contigo. Perdona nuestras faltas, Señor. Antes de recibir tu palabra, confesamos que hemos pecado, que te hemos ofendido y necesitamos que la sangre de Cristo nos limpie de todas nuestras faltas. Señor, queremos ser dignos oidores de tu palabra y mucho más transmisores de la misma. Que este tiempo que tenemos por delante, tu Espíritu esté con nosotros y hable a nuestros corazones. Te lo suplicamos por Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Hay una verdad que es universal en el mundo espiritual. A ver si me entienden. Hay una verdad que es el corazón en todo lo que nosotros conocemos como el mundo espiritual. No el mundo espiritista, el mundo espiritual. El mundo que Dios está presente, es un mundo espiritual. Y esto no importando qué fe practiques o con qué fe te identifiques o qué fe puedas decir que es la correcta o la que tú estás viviendo. No importa eso. La verdad es esta: hay poder en la oración. Hay poder en la oración. Somos testigos oculares, presenciales, nosotros mismos, de muchas cosas que Dios ha hecho a través de la oración.
Hay poder en la oración, ¿no? Todas las religiones en el mundo practican esta verdad. De una u otra forma, todos practicamos la oración. Todos pedimos a nuestra manera, pero todos somos practicantes de una u otra forma de la oración. El budista medita, que es su forma de orar. Se mete a su mundo interno y medita, dicen ellos, pero a su manera oran. El musulmán ora, y mucho más que muchos de nosotros los cristianos, dicho sea de paso. El musulmán practica su oración a su manera, pero ora, porque creen en el poder que tiene la oración. El judío pide, ora a su manera, pero ora. De una u otra forma, creen de igual forma que hay una conexión entre Dios y la criatura cuando oramos. Y el cristiano, desde luego, practicamos la oración. Es el corazón de nuestra vida, es el corazón de todo ministerio. Iglesia que no ora es iglesia que no resiste ninguna adversidad del mundo. La iglesia que no ora, que no practica la oración, no va a resistir. Y hermano, acabamos de pasar esto, no lo estoy hablando por hablarlo, acabamos de pasarlo con una pandemia. Muchas iglesias no resistieron. Muchas iglesias no resistieron. Por eso creemos que la pandemia fue una prueba para la iglesia y un castigo para el mundo. Porque caramba, algo tenía que pasar para que frenáramos tanta locura en la que estamos todavía caminando, pero por lo menos frenamos un poquitito y vamos a ver eso más para adelantito. Pocas palabras, todos los religiosos, y ahí nos podemos juntar nosotros en el mundo entero, hemos conocido y reconocido el poder de la oración. Que hay poder, que hay poder, que hay poder en la oración. Pero la pregunta viene después, ¿y qué pasa cuando no hay respuesta? ¿Qué pasa? No me mire mal, porque muchos hemos orado y no hemos recibido respuesta. Muchos hemos clamado por alguna cosa, por algunas distintas situaciones, por alguna prueba, por algún momento de tormenta que estamos pasando, y hasta el día de hoy seguimos esperando. Dios no nos ha dado respuesta. Seguimos esperando, seguimos clamando, seguimos luchando, pero aparentemente no hemos recibido respuesta. Y quizás hemos pasado en otros momentos, años atrás, quizás hemos vivido de igual forma en distintas circunstancias y oramos de igual forma y clamamos. Y no pasó nada. No recibimos respuesta. Ni ustedes ni yo estamos exentos de esto. La Biblia, palabra de Dios, nos relata de grandes hombres de fe, grandes mujeres de fe, que en su momento fueron un instrumento poderoso en las manos de Dios, que en su momento fueron boca de Dios, mano de Dios, pies de Dios, que cumplieron la voluntad de Dios y llevaron hasta aquel pueblo que les tocó ministrar aquella palabra, aquella presencia de Dios. Espero que me estoy dando a entender, hermano. Pero en determinado momento clamaron por algo y no lo recibieron. Siendo grandes hombres bíblicos, ¿no? Siendo grandes hombres de la fe, siendo grandes ministros, y no recibieron. Y se lo quiero comprobar porque no quiero simplemente hablar por hablar. Por ejemplo, una oración de intercesión que no fue contestada. Abraham, Génesis 18, 23 y 24. Mire lo que dice. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos, dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Aquí está el relato tan lindo cuando Dios desciende y pasa por la tienda de Abraham y Abraham lo recibe, reconoce que es el Todopoderoso y lo invita a su casa y les preparan comida y esto, y hasta el Señor mismo, dice el relato bíblico, que en determinado momento Dios mismo pensó y dijo: no le voy a contar a Abraham lo que voy a hacer, siendo que será llamado amigo de Dios y será padre de multitudes. No le voy a contar a Abraham lo que voy a hacer. Y entonces le relata que ha descendido porque el pecado de Sodoma y Gomorra ha sido y es tan grande
que ya llegó hasta el mismo cielo. Imagínese usted cómo estaba. Llegó hasta la misma presencia, el pecado, no la oración, el pecado. Llegó hasta la misma presencia de Dios, que Dios mismo decide descender para venir a castigar a aquellas ciudades por el pecado en el que estaban viviendo. Póngale coco a eso, hermano, porque no estamos lejos de esto. No estamos lejos de esto. Dios se cansa de escuchar, de ver, de percibir aquel pecado y decide descender. Y cuando desciende le dice a Abraham: vamos a destruir a Sodoma y Gomorra porque su pecado es demasiado grande. Y Abraham le toca el corazón y dice: pero ¿cómo es posible que el juez justo, el juez del universo, vaya a hacer semejante cosa? Y si hay 50 justos en la ciudad, ¿los vas a destruir junto con la ciudad? Usted conoce la historia y dice: no, si hay 50 justos no la castigo. ¿Y si solo hay 40? ¿Y si solo hay 30? ¿Y si solo hay 10? Abraham está intercediendo, hermano. Abraham está intercediendo. No se da por vencido. Intercede por aquellos que no conoce. No, él no había estado en la ciudad de Sodoma y Gomorra. Su sobrino sí, pero él no. Pero Abraham tiene ese corazón de intercesor y pide, suplica por aquellas dos ciudades: no la destruyan, porque allá hay gente que vale la pena, ¿no? Que no puede morir el justo con el injusto. ¿Cómo va a ser posible que tú hagas eso? Y Dios le dice: mira, después de todo lo que me has dicho, de todo lo que has intercedido, si hay 10 justos dentro de la ciudad, no la destruyo. Quedemos así. Abraham clamó. Abraham fue un intercesor. Pero al final de la historia, Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. La oración, el clamor, la intercesión de Abraham no tuvo la respuesta que él quería. Porque él quería que Dios perdonara la ciudad. Por eso clamó, por eso intercedió, por eso lloró delante de Dios. Pero al final de cuentas, Dios decide y destruye a Sodoma y Gomorra. Ustedes conocen la historia al igual que yo, ¿no? Es una cosa tan fuerte, porque wow, yo miro a un hombre como Abraham, que es el padre de la fe, pidiendo, clamando por una comunidad, que pide: por favor, perdónalos, intercede por aquellos y pide por aquellos. Y al final Dios dice: es tan grande el pecado de estos que aunque tú estés intercediendo, ellos siguen contaminándose. Que nos tiene que poner a pensar a nosotros también. Tenemos nosotros la responsabilidad de orar por los nuestros, por nuestras comunidades, interceder por nuestras comunidades. No lo hacemos muy seguido, pero deberíamos de practicar esa intercesión por sus vecinos, por su comunidad cercana, por el estado, por el país. Deberíamos de ir pidiendo, clamando como Abraham clamó. Yo no sé si Dios nos va a escuchar y va a perdonar a Hollywood. O va a llegar el momento en que, como Sodoma y Gomorra, serán destruidos. Porque no estamos lejos de Sodoma y Gomorra. No estamos lejos. ¿Te ha visto esa cosa que aparece en Facebook? Ahora lo comentaba, precisamente estamos tomando un café en casa, Iris lo comentaba, ¿no? Cómo han puesto el arco iris como el símbolo de una vida de pecado. No lo digo yo, lo dice la Biblia. No la agarre contra mí, yo no escribí la Biblia, la escribí Dios. Y cómo cuando pasó el diluvio, dice ese pequeño comercial, no se confunda, dice. La primera es la firma de Dios diciendo: no habrá más diluvio. La segunda, y aparece la bandera, dice: la segunda es la causa por la que vino el diluvio. ¿No? Se atrevieron a usar la firma de Dios para sus propios propósitos. A mí, póngale cabeza a eso, hermano. Falsificaron la firma de Dios para sus propios anhelos. No lo voy a criticar, no, simplemente estoy defendiendo lo que la palabra me enseña. Copiaron la firma de Dios, falsificaron la firma de Dios para sus propios propósitos. ¿Usted cree que estamos lejos de Sodoma y Gomorra? No.
Y como dijo Billy Graham, si Dios no castiga a Hollywood, le va a tener que pedir perdón a Sodoma y Gomorra, porque estamos peor. Hoy esa forma pecaminosa de vivir, si no es aceptada, lo demandan. Y no me quiero meter mucho en eso, simplemente lo que quiero darles un ejemplo en esta situación, que también nosotros tenemos que interceder. Si Dios responde, gloria a Dios. Y si no responde, gloria a Dios. Porque al final de todo, Él es el que gobierna, Él es el que decide, Él es el que juzga, Él es el que lleva, Él es el que tiene el control de todas las cosas. Nada más nosotros podemos hacer. Ahora bien, esa es una. Clamó, pidió, esperó, creyó, pero no recibió la respuesta que él quería. ¿Me doy a entender con eso? La respuesta que él quería. Dios le dijo no. Le dio vuelta a la página. Hay otro pasaje bien interesante que se encuentra en el segundo libro de Samuel. Yo le llamo la oración que duró hasta el final. La oración que duró hasta el final. Segundo de Samuel, capítulo 12. Del 18 en adelante, mire lo que dice. Y al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió, mire qué interesante: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Wow. David se enfrenta con las consecuencias de su pecado. El profeta Natán viene y le dice: Dios dice que por cuanto pecaste de esta forma, el niño que tienes con la que era mujer de Urías no vivirá. Palabra del profeta. Nace el niño enfermo. David tiene en su cabecita palabra de Dios. Pero mire, se pone en tierra, ayuna, llora, se derrama delante de Dios, porque él piensa: quizá Dios tenga compasión, misericordia de mí y viva el niño. Y llora y clama. 7 días estuvo tirado. 7 días estuvo clamando por misericordia. 7 días estuvo pidiendo por aquel niño. 7 días que estuvo sin comer, sin beber, sin hablar con nadie más que derramándose delante de Dios. Y al final del 7º día Dios le dijo: no. No. Pero si es un niño, es inocente. Dios dijo: no. Reclámele a Dios. Reclámele a Dios. Cuando David se da cuenta, entonces el niño murió. Ya no hay nada que hacer. Ya no hay nada que hacer. Entonces, me encanta su respuesta cuando dice: cuando el niño vivía, yo tenía la esperanza de que Dios me escuchara y me respondiera. Ya muerto el niño, ya no puedo hacer nada. Él no volverá a mí, pero yo sí voy a ir a él.
que nos sirve ese mensaje a cada uno de nosotros. Nuestros seres amados no volverán a nosotros, pero nosotros iremos a donde ellos se encuentren, ¿no? Confiando en el que se fueron con la paz de Jesús en su corazón. Esta es otra de esas oraciones en las que Dios dijo, no. Por más que clames, por más que supliques, por más que te derrames delante de mí, mi respuesta es no. ¿Cuántos hemos clamado por algo, por el estilo? Y Dios dijo, no. ¿Se acuerdan cómo oramos por el papá de quien ahora es la esposa del hijo de nuestro hermano Esparza, un pastor Esparza? Cómo llegamos a su casa allá en Mexicali, le conocimos con el gran tumor. Oramos por él, clamamos por él. Así fue como toda la familia de ella conoció a Jesucristo. Así llegaron a la iglesia con el hermano Esparza. Por aquella colchita que le llevamos, ¿verdad? Por aquel alimento que le fuimos a dejar a su casa en determinado momento. Ellos llegaron a la iglesia y se convirtieron y estuvieron orando y ayunaron por él y estuvieron pidiéndole al Señor. Y cuando Dios dijo que no, me acuerdo que el hermano daba el testimonio que la muchacha se acercó a él y le dijo, pastor, ¿por qué Dios no sanó a mi papá? Si oramos y clamamos y ayunamos y tuvimos vigilias por él, ¿por qué Dios no lo sanó? Porque Dios dijo que no. Claro, el pastor le dijo, es que lo sanó, pero no a nuestra manera. Ahora donde él está, no está con cáncer, no está con hambre, no está sufriendo, no tiene dolor, no tiene nada. Él está feliz de la vida, porque él está gozando de la vida. Pero Dios dijo no. Así que, hermanos, es Dios quien manda, es Dios quien gobierna. Ayer en medio de la oración que nosotros teníamos, yo le decía al Señor, que sea tu voluntad, porque al final de cuentas tu voluntad es lo mejor para nosotros. ¿Duele aceptarla muchas veces? Claro que sí. Claro que sí. Cuando nos tocan lo más íntimo de nuestro corazón, que son nuestros seres queridos, nuestros seres amados. Duele el corazón. Pero si es la voluntad de Dios, nadie lo detiene. Nadie puede hacer nada. Dios dice no. Dios dice no. Mire, le tengo una más. Una respuesta que nadie quiere porque es una respuesta dolorosa. Se la relato, 2 de Corintios del 12, capítulo 12, del 7 al 9. Mire lo que dice, hablando del apóstol Pablo. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El gran apóstol, el apóstol a los gentiles. El siervo de Dios, ¿no? El que llevó el mensaje hasta lo último de las fronteras del Imperio Romano. Aquel hombre que hasta el día de hoy lo seguimos admirando, lo seguimos usando y seguimos leyendo sus cartas que mandó para el escritor más grande en el Nuevo Testamento. Ese hombre grande, siervo de Dios, tremendo predicador, tremendo evangelista, tremendo sanador. Dios le dijo no. Mire, quita este aguijón de mi carne. No. Señor, yo te sirvo, si yo te amo, yo te sirvo, yo te doy mis ofrendas, yo te diezmo, yo voy a la iglesia. No. Bástate mi gracia. Dale gracias a Dios que estás vivo. Dale gracias a Dios que has comido. Dale gracias a Dios que tienes quien te ame y a quien amar. Dale gracias a Dios que tienes techo sobre tu cabeza. Dale gracias a Dios que tienes una cama donde dormir.
Dale gracias a Dios que tienes calzado que usar. Dale gracias a Dios que no te está doliendo la muela ahorita. Dale gracias a Dios que no estás enfermo. Dale gracias a Dios que no se te ha caído todo el pelo. Dale gracias a Dios porque tienes un par de centavos en la bolsa. Dale gracias a Dios. Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Eso es lo que dice el Señor. No te fijes en aquellas cosas. Mira lo grande de Dios. Yo tenía una costumbre años atrás, daba mucha consejería. Y cuando yo sabía que iba a tener un caso bastante fuertecito, tenía una camisa con una manchita, una camisa blanca con una manchita aquí en el frente. Entonces, cuando iba a tener ese tipo de consejería, me la ponía. Me la ponía, especialmente cuando iba a dar una consejería matrimonial, pues me la ponía. Y entonces cuando me sentaba con la pareja, yo miraba que los dos estaban clavados en la manchita. No se miraban, todo lo blanco en la camisa no les importaba, la manchita. Ahí estaban clavados los dos. Y a mí me daba risa interna porque estaban hablándome, clavados en la manchita. Yo les decía, muchas veces los problemas matrimoniales son así. Te fijas en los frijoles que quemó, pero no en el pollo que te ha cocinado toda la semana. Te fijas solamente en lo malo que saltó, pero no te das cuenta lo bueno que está alrededor de ti. Nos concentramos en aquel errorcito, en aquella cosita que hizo, que me encendió lo que sea, pero ahí nos clavamos. Ahí nos clavamos. Pasamos todo el mes discutiendo por el frijol que se cayó. No le damos gracias a Dios por todo el plato que nos quedó. ¿Me doy a entender, hermanos? Bástate mi gracia. Señor, quítame. Yo te quiero servir mejor. Bástate mi gracia. Simplemente. Señor, ¿cómo te voy a servir en una silla de ruedas? El mensaje de la hermana Pérez. Hermana, y va a seguir cantando. Pastor, me operaron la cabeza, no la boca. Exactamente. Me operaron la cabeza, no la boca. Mientras tenga boca, voy a alabar el nombre del Señor. Esa es una respuesta sabia, fuerte, de fe. No todos nos van a decir sí. Llega el momento en que nos van a decir no. Por más que insistamos, nos van a decir no. El gran apóstol, y mire, quiero terminar con esta oración no contestada, para que se nos clave dentro de la mente y el corazón. San Lucas, el Evangelio según San Lucas. Mire el capítulo 22, del 39 en adelante. Póngale atención. Yo sé que lo conoce, pero déjeme de leérselo. Y saliendo, se fue, como solía, al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas, oró, diciendo, mire qué oración: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, Emmanuel, Dios con nosotros. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y si usted ve su Biblia, hay un punto y coma. Hay un silencio y sigue con la idea. Punto y coma en la oración es un silencio y continúa la idea. Le dice, Señor, Padre, si tú quieres, pasa de mí esta copa. Y Dios no le responde. Hay un silencio. Y Jesús le dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermano, Jesús no recibió respuesta del Padre.
No creo que me están entendiendo la intensidad de ese verso. Jesús no recibió respuesta. Enfrente a la tumba de Lázaro, volteó a ver a todos los que estaban, en una gran multitud que le había seguido. Y dice la Escritura que levantando sus ojos al cielo le dijo: Padre, yo sé que siempre me escuchas. Yo sé que siempre estás conmigo, pero lo hago para testimonio de todos estos. Y llamó a Lázaro y lo sacó de la sepultura. Y aquí, en lo más profundo de su dolor, en lo más profundo de su entrega, cuando sintió el pecado que usted hizo en esta mañana y el mío, cuando sintió el peso del mundo sobre sus hombros, le clamó al Padre y le dijo: si tú quieres, si usted y yo le hubiéramos dicho, si de verdad me amas, Señor, no me hagas pasar por esto. Y Dios no le respondió. Al igual que muchos de nosotros no tendremos respuesta en determinado momento. Y todo lo que vamos a escuchar es: bástate mi gracia. Yo en ese silencio escucho a Dios diciéndole a su hijo: es que, hijo, tienes que cumplir la misión con la que fuiste. Tienes que terminar el plan que hicimos desde antes de la fundación del mundo. Tú sabías a lo que ibas a ir a la tierra. Él no vino a Cancún de vacaciones. Él no se vino a bañar a las playas del Mar Muerto. Él vino a cumplir una misión, a buscarlo a usted y a mí, para darnos perdón y salvación y vida eterna. Eso se fundó, se planeó desde antes de que usted y yo naciéramos. Y en determinado momento Jesús, que siente el peso de todas nuestras faltas, de todas nuestras culpas, del ayer, del hoy, del mañana, y dice: Señor, si tú quieres, pasa de mí este momento de dolor. Y Dios le dice: no, para eso fuiste. Y no le dio respuesta. Y Dios tuvo que incluso mandar tinieblas sobre la faz de la tierra. Cuando Cristo le dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hubo tinieblas, dice la Escritura, sobre la faz de la tierra, porque Dios no quiso ver morir a su Hijo en aquella cruz por usted y por mí. Y cerró todo aquello. Y es cuando Cristo se siente solo, abandonado, y clama: lama sabactani, ¿por qué me has abandonado? Dios mismo con su Hijo. No se sienta, no se desanime cuando no reciba respuesta. Dele gloria a Dios, porque su silencio muchas veces es nuestra respuesta. No siempre vamos a recibir todo. No siempre. Clamamos por los nuestros, intercedemos por los nuestros, y muchos de los nuestros, perdóneme que lo diga así, van a ir a parar al infierno. ¿Porque Dios es malo? No, porque rechazaron la gracia de Dios. Dios no condena a nadie, el hombre se condena a sí mismo. Cuando rechazamos a Jesús, nos condenamos a nosotros mismos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el mensaje del Evangelio. Pero ¿qué dice 2 versos después? Pero el que no ha creído ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito del Padre. No es invención evangélica ni católica, no es invención de la iglesia, es palabra de Dios. Y Dios no miente, ni se arrepiente de lo que está escrito. Por eso, al final de cuentas, Jesús le dice: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mi pregunta para terminar sería: ¿cuál va a ser tu respuesta para con Dios? Porque también nosotros le decimos no a Dios. También nosotros rechazamos la gracia de Dios. Dios está con sus brazos abiertos, y muchos de nosotros le decimos: nah, quizás la otra semana. Maybe cuando esté viejito. Cuando esté en el hospital. Quizás cuando me saque la lotería. Otro día menos hoy. Y la pregunta es: ¿y a ti quién te asegura que va a haber otro día?
¿Cuándo? Por eso la Biblia dice, hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. No menosprecies el llamado de Dios para que Él no menosprecie también cuando tú te acercas en necesidad, en clamor delante de Dios. Rindámonos, porque el verso último que leíamos dice, humillaos delante de Dios y Él os exaltará. Incline su rostro, por favor, un momentito más.